Le damos la bienvenida a Juan Carlos Nava, quien es consultor en economía internacional y especialista en divisas. Bienvenido. Muchas gracias, Susana. Contigo queremos platicar de otro de los temas de la administración de Donald Trump que parece problemático. El gobierno no se puede endeudar de manera ilimitada y el Congreso es quien establece un techo máximo de deuda cada año. Una vez que se alcanza ese techo, sabemos que los legisladores son quienes tienen que ponerse de acuerdo nuevamente para elevar este máximo. Este año tienen hasta el 30 de septiembre para definirlo y para el próximo año fiscal. Y pues bueno, este es uno de los temas que sabemos que han generado fricción en el Congreso de Estados Unidos. Donald Trump quiere elevar este techo de deuda, mientras que el Congreso no. Platícanos. Bueno, aparte del techo de deuda, Susana, tenemos el problema que Estados Unidos ya no cuenta, el gobierno de Estados Unidos ya no cuenta con los recursos suficientes para terminar septiembre. Entonces necesitan aprobar una ley que se llama Continuing Resolution, que tiene que firmar el presidente de los Estados Unidos junto con el techo de deuda, y esto pues puede provocar mucho nerviosismo durante septiembre para los mercados financieros internacionales. Aunque es un problema interno de Estados Unidos, el hecho de que no se pudiera aprobar el techo de deuda pone en riesgo el pago de los compromisos internacionales de los bonos de tesoro de Estados Unidos. En el 2011 hubo una aproximación a estas fechas fatales y se perdieron aproximadamente 1.300 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos tuvo que pagar esa cantidad, aparte del nerviosismo que provocó. Standard & Poor's le bajó la calificación a Estados Unidos. En el 2013 se volvió a presentar. Ahora Donald Trump está exigiendo que le otorguen 1.600 millones de dólares para comenzar la construcción del muro, y que de otra manera va a vetar ese incremento de gasto público del gobierno de Estados Unidos. Es un problema serio. Goldman Sachs le da un 50% de probabilidad de que Donald Trump vete ese gasto, y eso antes de las declaraciones de la semana pasada, me parece que en Phoenix, donde Donald Trump comenzó a amenazar con este veto. Es una situación muy delicada, porque en el mundo los mercados financieros, las bolsas accionarias, las principales que han tenido, pues han roto récords últimamente, pues se encuentran muy presionadas por un lado la Reserva Federal, y por otro lado este asunto que pues se puede convertir en un asunto de mucho nerviosismo, mucha volatilidad en septiembre. Entonces, a ver, vámonos por partes. Tiene de aquí a septiembre, punto número 1, para que se pase esta propuesta de elevar el techo de deuda, pero por otro lado el Continuing Resolution que nos decías para solventar estos gastos que tienen en el mes de septiembre. Se puede cerrar, el gobierno de Estados Unidos puede dejar de pagar sus obligaciones. Exacto. Eso ocurrió en el 2013 por algunas semanas. Eso no es grave. Lo grave es que hubiese nerviosismo de que el gobierno de Estados Unidos dejara de pagar la deuda de los bonos del tesoro de esta nación, que pues tú sabes se consideran como riesgo prácticamente cero. El hecho de que Estados Unidos cayera en default es inconcebible. Fitch, la calificadora, ya ha amenazado con bajar la calificación en esta ocasión. Recordemos que en el 2011, otra vez, también Standard & Poor's sí se la bajó. Pero en este caso, por ejemplo, en esta ocasión, Moody's es quien ha dicho que no ve ningún riesgo, ¿no? Que vea una economía muy fuerte y que no vería el riesgo de cambiar la calificación, como ya lo dijo Fitch. Ya mencionaba yo Goldman Sachs con un 50% de probabilidad de que se vete, de que haya este problema gravísimo, un 50% de probabilidad. Moody's, como tú dices, así lo ha anunciado, está más tranquila, pero aquí tenemos el concepto de trash in, trash out. ¿Sí? Si se mete basura al pronóstico, sale basura de datos, de información. Si se meten basura de datos, sale basura de información. El punto medular aquí es cómo conceptualizar
al presidente Trump. Si se conceptualiza como un estadista o un estratega político o económico maravilloso, bueno, pues podemos tomar la posición de Moody's. Pero si se le asume como un autócrata con tendencias autócratas, ¿sí?, y un apostador en cuanto a su habilidad o su perfil de inversor, ¿sí?, puede ser inversor de bajo riesgo, inversor de alto riesgo o un apostador. Si se toma en cuenta que pudiese ser eso, y tomando en cuenta que el presidente Trump ahora se encuentra acorralado por 3 investigaciones, una del Senado, otra de la Cámara de Representantes y otra del fiscal especial, ¿sí? Entonces tenemos un problema grave si se dan circunstancias en las que el presidente Trump considere, para desviar la atención, llevar la cuestión política en esos sentidos. Y ahí es donde entra también el Tratado de Libre Comercio. No hay que confiarse, es poco fiable y debido a las circunstancias extremas no podemos estar pensando en que es simple una cuestión de estrategia, de estrategia de negociación del presidente Trump. No hay que bajar la guardia. Ya ha tenido ejemplos muy dramáticos con este perdón al sheriff Arpaio, Joe Arpaio, sí, algo muy grave, muy extremo, y con las declaraciones en Virginia de los hechos que se presentaron racistas, ahí. Claro. Por otro lado, regresando un poco a este tema del techo de la deuda, sabemos que el Departamento del Tesoro, para mantener este techo, pues ha retrasado la compra de determinados bonos y valores. ¿Esto qué impacto tiene? Bueno, el impacto es relativo. Como yo te decía, en el 2011 el impacto para el gobierno de Estados Unidos fue de 1.300 millones de dólares. En el 2013 fue apenas de unos 40 millones de dólares, fue muy poco, aunque en el 2013 sí se cerró el gobierno. Realmente el impacto grave es la percepción de riesgo, porque no es necesario que se cumpla esta fecha. Si los mercados en estos próximos días y semanas van percibiendo un mayor riesgo con respecto de la conducta del presidente Trump, que ese es el punto, ese es el hecho de definir bien quién es el presidente Trump y meterlo a los modelos financieros y económicos para determinar el nivel de volatilidad de los mercados. Ese es el punto y esa es la diferencia entre Moody's y Goldman. Bien. Sí. Pues como conclusión, Juan Carlos, ¿qué podríamos esperar en los próximos días? Y también esto, ¿qué afectaciones podría tener a la relación con México? Bueno, México se encuentra en una situación realmente dramática por ser el vecino y para nosotros el principal socio comercial, donde se dirigen casi el 80% de las exportaciones. Hay una lucha, hay una crisis política muy pocas veces vista en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos. Los medios, el Congreso, el sistema judicial están en plena batalla en contra del Poder Ejecutivo y, dadas las circunstancias actuales legales a las que se confronta el mismo presidente Trump y con el Special Counsel, que es el fiscal interno, que tiene todas las prerrogativas, tiene todo el dinero y tiene todos los permisos para investigar absolutamente todo, incluso sus reportes de impuestos que nunca quiso entregar. La situación de la conducta, de la respuesta del presidente Trump a las circunstancias que se vayan dando va a ser decisiva. Recordemos que apenas hace unas cuantas semanas, unas 8 o 10 semanas, un equipo de negociación se iba a presentar con el equipo de negociación de Estados Unidos, más bien un equipo de gobierno se iba a presentar con los nuevos integrantes del gobierno de Estados Unidos. Y ese día estuvo el presidente Trump a punto de declarar que estaba terminado el Tratado de Libre Comercio. Los senadores que por casualidad
la Cámara de Senadores, los senadores republicanos que por casualidad estaban ese día para recibir notificación del Estado con Corea del Norte, de Estados Unidos en la cuestión militar, le pidieron, presionaron para que no diera por terminado ese tratado de libre comercio. Pero, continuando con esa percepción de que si el presidente Trump es un autócrata con una conducta de inversor que no es de alto riesgo, sino es un apostador, vamos a estar dependiendo de las circunstancias que se presenten en el momento que se presenten, y este momento puede ser cualquier día de los próximos meses con la negociación del Tratado de Libre Comercio. Bien. Y a finales de este mes con el techo de deuda y el Continuing Resolution, que es el gasto adicional que se requiere para mantener abierto Bien. Al gobierno. Pues estaremos muy atentos a ver qué ocurre en estos días. Mucha atención, varios temas, varios frentes a los que se tiene que enfrentar Estados Unidos. La volatilidad del peso mexicano va a estar. También. Pues estaremos muy atentos y seguiremos platicando más adelante contigo, Juan Carlos Nava, consultor en economía internacional y especialista en divisas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Susana. Gracias. Y